Muy buenos días, qué bendición volver a estar en casa y estar aquí reunidos compartiendo la preciosa palabra de Dios. Hoy es un día muy pero muy especial y sobre todo los días especiales cuando entendemos que Dios nos guía, que Dios nos habla, que Dios quiere que nosotros salgamos del estado en que a Él no le agrada y colocarnos en el estado que a Él le agrada. Por eso hoy vamos a compartir esta enseñanza con el tema La vida está en escoger sabiamente. ¿Cómo es el título? La vida está en escoger sabiamente. Por eso vamos a leer la palabra del Señor y como ustedes y yo tenemos Biblia y luego vamos a orar, entonces vamos a leer la Biblia. No se le olvide, siempre con Biblia en mano. Si la tiene con el celular, entonces a ver con el celular. Y si no, con la Biblia misma vamos a estar leyendo en esta mañana. Vamos a leer 2, 4, 5 versículos de Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 en adelante. Y el Señor está hablando al pueblo de elección, no elecciones, sino de elección. Una decisión personal dirigida al pueblo, pero que aplica a cada persona. Dice así el Señor: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que yo he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Palabra preciosa. Palabra que nos invita a que nosotros demos un giro, un cambio, saltemos al otro camino y comencemos a caminar con Dios. Pero también vamos a leer Jeremías capítulo 10, 23. Dice la palabra Jeremías 10, 23, para que lo tenga muy claro. Jeremías 10, 23. Dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Son decisiones que tenemos que tomar y el Señor es el que nos santifica y nos lleva a caminar rectamente. Y como tenemos acá, tal vez alcanza a estar en la cámara, la palabra nos dice en Hebreos 10, 24, una decisión que hay que tomar. Hebreos 10, 12, 14, dice la palabra del Señor: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y siempre lo hemos oído, la santidad suya, la santidad mía, para poder entrar usted y yo al cielo. Pero la santidad nuestra es lo que la gente va a ver. Por eso aplica la palabra que dice: sin santidad, si no somos santos, nadie va a poder ver al Señor. Nadie se va a poder acercar. Pero si buscamos la santidad y andamos en el camino correcto, muchos van a conocer de Dios. Amén, por esa palabra en esta mañana en el nombre de Jesús. Y es que es muy difícil, mis amados. Se torna muy difícil escoger por dónde transitar cuando las oportunidades están al frente. Y sobre todo cuando la mejor vía, la mejor pavimentada, la de mejores señalización está pegada o se bifurca de una vía estrecha, de una vía que presenta obstáculos, de una vía que no sabemos ahí más adelante qué va a haber. Y la vía amplia de 6 carriles, bien pavimentada, amplia, tremenda, pues elegir pone en dificultades a cualquiera. Pero cuando creemos, cuando sabemos
¿cuál es el destino de elegir por el camino de la vía rápida, de la vida amplia? Entonces vamos a poder entender lo que dijo Jesús. Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cómo dice del camino? La puerta y el camino son estrechos, y pocos hallan ese camino, porque el otro es amplio, atractivo. Y por eso, mis hermanos, escoger una vía cuando la más importante tiene prelación, la más amplia tiene prelación, hay que elegir. Y algún día tiene que usted elegir entre vivir o morir, entre mentir o decir la verdad, entre ser fiel o ser infiel, entre atacar o ser atacado, ser vulnerado, ser humillado. El aceptarse el humillado, como le pasó, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Seguir al Señor a pesar de las dificultades que surjan, o desistir en cualquier momento de la vida y decir, no, esto estuvo demasiado difícil, no, yo no voy a poder seguir, no voy a poder avanzar. La decisión está ahí, porque dificultades va a haber. O usted va a tener que decidir entre seguir como está, en el sendero de la comodidad, en el sendero de, vea, dejé de seguir a Dios por un tiempo y no pasó nada. Y usted dice, ese sendero está como seguro, el sendero de la comodidad, sin importar a dónde lo lleve. O elegir, corregir, entender que a pesar de que ha estado caminando cómodamente, ha sido un camino que le ha desagradado a Dios y que debe corregir inmediatamente. No es fácil, pero vamos a aprender parámetros en esta mañana, cómo entender y cómo corregir para caminar en el camino que le agrada a Dios. Porque, mis amados, no es fácil tampoco afrontar las consecuencias de las decisiones. ¿Cuántas decisiones hemos tomado en nuestra vida que nos han dado duros golpes y que esas consecuencias han sido difíciles de afrontar? Han costado económicamente, han costado en relaciones familiares, en relaciones interpersonales, y aunque seguir el bien nos lleva por un camino que hay que superar obstáculos, que ahora un camino donde la cuesta es empinadísima, tremenda. Como veíamos la carrera de ciclistas, hay una cuesta muy empinada que no la pueden tomar recta, sino les toca en diagonal. Hay cuestas muy difíciles que a lo mejor toca tomarlas en zigzag para suavizar un poco la pendiente. Vamos a tener contratiempos, vamos a tener ataques y muchas dificultades. Pero en este camino hay una gran diferencia en el caminar por la vía espaciosa o en el caminar por esta vía de obstáculos. Lo primero es que usted debe mirar que el camino de obstáculos fue un camino que el Señor Jesucristo dijo que iba a ser real, que existía. Lo dijo el Padre, lo dijo el Señor en el Antiguo Testamento. Usted va a pasar por dificultades. Y a veces pensamos que la gracia y pensamos que este tiempo que estamos viviendo obligatoriamente nos va a librar de dificultades. Cuando vemos la palabra del Señor, encontramos la realidad, que vamos a tener esas dificultades. Mire como dice Isaías 43:2. La palabra del Señor literalmente dice así: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Qué palabra preciosa! Pero sobre todo cuando entendemos lo que significa ese adverbio que recordamos por allá de nuestro castellano cuando éramos jóvenes, niños, que nos dice qué significa ese adverbio relativo cuando. Y ese adverbio lo que nos está diciendo en las palabras que podemos entender mejor es en el tiempo en que. Eso significa cuándo. ¿Cuándo significa en el momento en el que? Cuando ponemos ese significado dentro del texto, nos da todo el sentido. ¿Cómo dice la palabra? Dice, en el tiempo en que pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. En el momento en el que pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Quiere decir, la palabra del Señor es,
va a haber un momento en que va a pasar y va a sentir el agua al cuello. Y va a pasar por momentos en que va a sentir que la llama lo está ardiendo. Y no se puede hablar de un evangelio y de garantizar un evangelio que le dice que los problemas van a cesar, que las dificultades en la humanidad van a pasar, que todo esto va a estar mejor, que vamos de menos a más. Tenga cuidado con ese evangelio porque lo engaña y lo lleva a caer en la duda, en la incertidumbre, hasta en la decepción de las promesas de Dios. Por eso la palabra es clara, mis hermanos. Cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, no llevaba nada, lo único que llevaba era un poquito de aceite, porque le tocó salir corriendo, porque el hermano lo amenazó de muerte, y le tocó perderse. Pero estando allá en la soledad, reflexionando, errores que cometió, errores que la mamá le hizo cometer, entonces en medio de esa reflexión, vemos cómo Dios es tan bueno y misericordioso, que no acabó con Jacob, sino que le garantiza a él por la confesión de Jacob, y le garantiza, le dice: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Y cómo le tocó a Jacob esos años por sus esposas trabajar 7 y luego otros 7, y cuánto problema no se le presentaron como por 20 años? Y el Señor no le dijo aquí, no le dijo: Jacobcito, mi hijo, 20 años le va a tocar. No, le dijo: tranquilo, va a ir a la tierra y yo te voy a traer, pero allá es donde usted va a probar lo que es a veces caminar en desobediencia y hacer las cosas indebidas, y va a tener que corregir ese camino. El Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero no le dijo: no va a haber dificultades, problemas, guerras, murmuración, queja, levantamiento del pueblo contra el pobre Moisés. Lo tuvo, pero tuvo la garantía de que el Señor estaba con él. Por eso es tan importante, mis hermanos, entender que el camino que parece obvio que debemos recorrer, si estudiamos, si somos profesionales, si hacemos las cosas bien, nos va a ir bien. Esa es una filosofía moderna, nos tiene que ir muy bien y qué bueno que estudiemos, pero lo que no entendemos es que aún estudiando en lo mejor de lo mejor, vamos a tener dificultades. A veces ese camino lógico y complaciente en el cual nos gustaría estar caminando todos los días, a lo que lleva es a tener muchas veces el rostro del Señor en contra. No podemos olvidar la palabra de promesa de Números capítulo 6, 24, donde la palabra nos dice cómo nosotros, cómo el padre, el siervo, el pastor puede y debe orar y bendecir a sus hijos, bendecir a su iglesia, bendecir a sus feligreses. Números 6 dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pero cuando el camino es tan suave, tan complaciente, nos vamos a dar cuenta más adelante que el rostro del Señor está en contra. Está quitada su mirada protectora de sobre nosotros, y nos vamos a dar cuenta a lo mejor tarde, y ese camino no solo conduce a estar complacido en todo, sino hasta la misma muerte. Hay muchas personas que aún estando en el camino cómodo, han tomado la peor decisión de sus vidas, es quitarse la vida, es acabar con la oportunidad que tienen de volver a retomar el camino del Señor, así sea estrecho, pequeño ese camino, pero lo puede turbar, lo puede retomar. Mire, la palabra dice en el Salmo 37, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro y fui turbado. Cuando el rostro de Dios no está sobre nosotros, viene caos, viene turbación, la bendición no aparece por ningún lado, todo es una crisis, dice el salmista, y es la realidad para nuestras vidas. Por eso es tan importante que entendamos lo que es esa bendición de tener la aprobación del Señor sobre nuestras vidas. ¿Y qué ocurre con esto de caminar por el camino correcto? Por el camino que nos lleva por buen sendero,
por buena meta, camino correcto, nos deja ver que se nota, se muestra en qué camino está transitando. Cuando se quiere evidenciar, cuando la persona quiere mostrar en qué camino camina, valga la redundancia, se va a notar. No necesita ponerse un aviso y decir yo camino con Cristo o estoy caminando, como ocurre por ahí con tantas publicidades, con el mismo demonio, como ocurrió hace unos días que querían hacer como una convocatoria para acabar con el cristianismo. No se necesita tanta publicidad. Se evidencia en qué camino corre, en qué camino está transitando, se nota. Y es como ese viejo refrán que decía, el que con lobos anda, a aullar aprende. Y el que anda en camino de lobos, pues va a caminar como lobo y va a resultar aullando. Pero también el que camina en el camino de santidad se va a notar, se va a evidenciar. Sus acciones, sus palabras, sus hechos, todo va a evidenciar en qué camino está transitando. Segunda de Corintios 3 dice el apóstol Pablo, hablando del comportamiento de la iglesia. El comportamiento de la iglesia no es el comportamiento del edificio, sino de las personas que conforman esa iglesia. Y está diciendo, ustedes con su comportamiento van a demostrar que son las cartas abiertas de lo que nosotros hemos podido escribir en sus corazones. Y lo que se evidencie será lo que Cristo ha escrito en nuestros corazones. Entonces, mis amados, cartas abiertas somos nosotros de la obra de nuestro Señor en nuestras vidas. El camino de muerte, mis hermanos, y el camino de la vida o de vida son caminos que se van separando cada vez más. No son líneas paralelas, no son las líneas del ferrocarril, del tren. El camino, mis amados hermanos, entre el camino de la vida que Dios ha puesto y el camino de la muerte que Él determinó, usted debe elegir, se separan cada vez más. Y la persona se aleja más de Dios por causa del pecado, o la persona se acerca más a Dios por causa de entender que debe caminar en verdadera santidad delante del Señor. Amén. Pero cuando decimos, bueno, pero ¿cuál es el camino incorrecto? Necesitamos que en la iglesia nos digan qué debo dejar, cuáles son las prohibiciones que debo empezar a tomar para alejarme de todas esas cosas en la iglesia. Pero ¿sabe qué, mis amados? Quien prohíbe y quien desea corregir nuestra vida es Dios. Y Él lo ha dicho cuál es el camino incorrecto. Y por eso ahí en Deuteronomio la palabra del Señor dice qué cosas son las que van a estar lejos cada vez más de aquel que quiere caminar con Dios. Dice la palabra, lo primero que se evidencia es que el que anda en el camino incorrecto, entonces ignora que Dios lo ve. Y eso por todo lado vamos a encontrar. ¿Qué tipo de personas hay por todo lado? Amigos nuestros y familiares. Eso Dios, ni se dio cuenta Dios. Y está hablando a veces hasta sandeces y burlas de nuestro Dios. Pero esa es una evidencia de que está en el camino incorrecto. La palabra del Señor dice en Jueces 2:10, dice que la generación que entró a la tierra prometida, los anteriores, los papás, habían muerto, habían caminado en el desierto, habían visto maravillas de Dios. Los que fueron de 20 años jóvenes después de que miraron la tierra prometida, ellos conocían las obras de Dios. Siendo jóvenes, habían visto abrir el mar rojo, habían visto a Dios pelear contra el faraón y derrotarlo. Pero esa generación murió. Y los de 20 años murieron en la tierra prometida. Murieron en la tierra prometida. ¿Y qué ocurrió, mis amados hermanos? Dice la palabra del Señor, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho. Amados, ¿cuál es la responsabilidad de los padres a los hijos? No es heredarles una gran riqueza, aunque gloria a Dios si lo hacen, sino heredarles el conocimiento de Dios. La responsabilidad de los padres es heredarle a los hijos
aunque ahora estamos viendo que los hijos buscan primero de Dios y son los que llevan a sus padres al camino de Dios. Otra característica es la manera de hablar. Dice la palabra, hablan perversamente, Proverbios 2:13. Y en estos días tuvimos la experiencia con mi esposa de entrar a un lugar y el lenguaje que hoy utilizan los hombres y aún las mujeres, no importa la edad, las señoritas, como sea, un lenguaje que en otra época era un lenguaje soez. Y en esta época estábamos en una mañana en la ventana de nuestro apartamento, iban unos hombres trotando, haciendo ejercicio. Y se escuchaba lo que ellos hablaban porque llevaban hasta audífonos, pero iban hablando. Iban escuchando su música y entre los dos iban hablando. Y por el otro lado iba un hombre anciano. Y cuando yo me asomo a la ventana y veo esos hombres, y el lenguaje que estaban utilizando para hablarse el uno al otro, era un lenguaje que el anciano que iba caminando volteó a mirar con sorpresa. El hombre diría, pero esto es un extremo de la vulgaridad. Pero es que ese es el camino en que está caminando la gente hoy en día, el camino incorrecto de la vulgaridad. Han dejado el camino recto, dice la palabra, Proverbios 2:13-15, dice, para librarte del camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas. Hoy están andando así, que se alegran haciendo el mal. Personas que, hermanos, usted los ve en la motocicleta, decíamos, ¿cómo es que adelanta un carro? Eso es andar por sendas tenebrosas. Cuando las normas elementales de tránsito dicen, adelante un vehículo por la izquierda, jamás lo adelante por la derecha. No, la sorpresa es que la motocicleta va por la derecha, el conductor va sin casco, lo lleva suelto, y cuando ocurre el accidente ya no hay reverso atrás, ya no hay paso atrás, ya no se puede corregir la situación. Que se jactan, dice la palabra en el versículo 14, se alegran haciendo el mal, se huelgan, dice la palabra, haciendo el mal, como que se relajan haciendo el mal, se descansan en esa forma de vida, se gozan con las perversiones del vicio, no obedecen el consejo. Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio no obedece consejos. El necio jamás escucha lo que le hablan para corregirse. Pero también el camino incorrecto es un camino que no tiene paz. Es un camino que no proporciona paz. Es un camino que no se practica la justicia, sino que se ve, dice la palabra de Dios, que el impío maquina permanentemente, aún hasta en su cama, maquina cómo hacer maldad al justo. En estos días lo oye uno, un senador en los Estados Unidos, un gobernador en los Estados Unidos, cargándole la mano fuerte a la iglesia, a ver cómo puede ponerle impuestos, cómo puede hablar, cómo puede denigrar de la iglesia. Si la iglesia hace algo para ayudar a las personas afectadas por COVID, el gobernador le impuso sanciones. Y amados, esas personas son aquellos que no practican la justicia porque maquinan cómo destruir al hombre, a la iglesia de Dios. Andan en tropezadero. Y la Biblia es muy clara para decirnos a nosotros en el Salmo 73, y a veces nos toca leer muchas veces el Salmo 73, porque la palabra del Señor describe cómo este salmista, Asaf, ciertamente es bueno Dios, dice, para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice, un hombre de Dios, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Eso fue una lucha para él, eso es una lucha para usted cuando quiere actuar bien, y solo ve que actuando bien no consigue lo que el otro consigue actuando mal. Y por eso el salmista dice, tuve envidia y por poco mis pasos resbalan. Pero más adelante él dice
que viéndolos hacer todo eso, viendo todo al revés de lo que hacían, el hombre finalmente reflexiona y se compara a veces como hasta con un animal. ¿Cómo me comporté yo? Tan torpe era, que no se dio cuenta que los impíos están puestos en resbaladero, dice la palabra del Señor. Y qué bueno, porque él reflexionó y después dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. No importa que los malos prosperen y hagan todo lo que quieren hacer, y a lo mejor para nosotros haya impedimentos, pero qué bueno, porque tenemos a Dios en los cielos. Amén. Por eso dice el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén. ¡Qué bendición! Pero el camino de la perversidad es el camino de aquellos que no tienen ninguna comunión con Dios. Dice la palabra: están en tinieblas, no tienen luz para transitar. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, una persona que anda en tinieblas se identifica. Entonces, una persona que dice: no, yo ando con Dios, y le pone la calcomanía al carro y se pone la gorra que dice Jesús y todo lo demás, pero sus acciones es como si andara en tinieblas, dice, miente y no practica la verdad. El camino del incorrecto, el camino del malvado, es un camino en el cual no escuchan a Dios. Son de corazón duro, andan hacia atrás, dice la palabra del Señor, Jeremías 4:14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. No hay otra solución. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Ese es el proceder del mundo. Andan con la corriente del mundo. Y la corriente del mundo, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Entonces dice que estaban como muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo estaban caminando? Como dice el apóstol Pablo: muertos en sus delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Camino incorrecto, camino amplio, puerta amplia, totalmente apartado de Dios. Todos los deleites de este andar, de ese caminar, dice la palabra, son abominación a Dios. Y por eso el apóstol Pedro dice: baste ya el tiempo para haber hecho todo lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, andando en pecados. Cuando usted le pregunta a un anciano si era normal en la época de ellos, cuando era joven, que varias parejas se metieran en un motel y tuvieran sexo revueltos unos con otros, el abuelo, la persona nuestra, los abuelitos nuestros van a decir: jamás hemos oído hablar que los hombres hicieran eso. Pero hoy es normal. Por eso la palabra de Dios dice: sus hijos han pecado con pecados peores que los que pecaron sus padres. Y cada vez será peor. No hay una ley que diga: van a ser mejores, porque las universidades van a estar gratis, porque va a ser todo bien ahora en adelante. No, las universidades pueden ser gratis, pueden ser las mejores. Pero si el hombre no le da la oportunidad a Dios de que cambie, transforme su vida, va a estar caminando por el camino incorrecto. Por eso el apóstol Pedro nombra hasta las orgías. Seguramente en esa época los romanos practicarían, pero vienen tiempos donde todo eso como que pasó a un segundo plano. Pero ahora todo eso está resucitando el camino de la perversidad. Entonces el Señor dice: escoge pues. No tiene más oportunidad sino la que yo le estoy sugiriendo. Escoge pues, dice el Señor, el camino, porque yo te mando que ames a Jehová tu Dios. No es una sugerencia, ojo con eso, no es una sugerencia, es que una orden de Dios. Yo te mando que escojas hoy y que elijas amar a Dios, porque si escoges la muerte vas a tener problemas tremendos en la vida. Dios muestra
entonces claramente el destino de esa elección. Y el destino de esa elección, ¿cuál es? Si escoge la vida, vas a vivir. Vas a tener a Dios de tu lado. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Pero si escogemos la muerte, viene destrucción, viene muerte, no solo para el que escoge el camino, sino para sus herederos. ¡Qué tremendo! Hay personas que no piensan sino en sí mismos y no están pensando en sus herederos. Y por eso vemos cosas tan terribles. En este momento, un padrastro o una madrastra asesinando a su bebecito a golpes. Eso no cabe sino en la mente de esas personas perversas que dice que un día, producto del sitio, de la presión de una ciudad, mataban a sus hijos y se los comían. ¡Qué cosa tan espantosa! Pero hoy se está viendo. No se los comen, pero asesinan a un bebecito indefenso. Y por eso, mis amados, tenemos que poner esa línea y entender lo que el Señor dijo. Porque en un momento la línea delgada de la escogencia entre el seguir a Dios o el seguir el camino perverso es muy delgada. Y dice la palabra, escoger significa seleccionar entre otras opciones. ¿Cuántas opciones tiene? Y de pronto aplica en su vida cuando usted va a hacer un buen mercadito delicioso de frutas. Hay unas frutas que le digo yo a mi esposa, estas se necesita saber escoger, que son las granadillas o el maracuyá. Si usted va a seleccionar, usted no puede tomar ahí como caiga y meter en su bolsa, sino que va a tomar una y la va a pesar. Y como que mentalmente relaciona el peso con el volumen. Y usted dice, esto está muy grande y pesa muy poco. O esta está en el tamaño normal y pesa rico. Bueno, quiere decir que está deliciosa, está una fruta bien llena, bien rica. Entonces le toca escoger lo que esté bueno y lo que esté malo, desecharlo. La vida está llena de decisiones. Y hermanos amados, en esas decisiones tenemos que aprender a preferir lo que le agrada a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Pues el camino correcto. El profeta Isaías nos da esa lección. Cuando Isaías tiene que enfrentar a 400 profetas y 450 profetas por otro lado, unos de Baal y otros de Astarot, y tiene que elegir. Y pone al pueblo en esa elección. ¿Qué garantía tenía él que el pueblo no se le fuera encima a él, que era uno solito en medio del pueblo, con el rey en contra, con la reina en contra? ¿Hasta cuándo? Dice Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en la bifurcación? La voz del pueblo. El pueblo dice que hay que seguir, el pueblo dice que hay que seguir a toda la masa. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Todos seguían a Baal, pero dice, ¿va a escoger seguir a Baal o van a escoger seguir a Dios? Dice, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no supo qué responder, no supo decidir por Dios. Le tocó a Elías convocar a esa gran reunión y decirle a Dios, Dios, aquí te toca que te glorifiques. Porque este pueblo no sabe elegir, no sabe distinguir entre un Baal y el Dios verdadero. Y pudieron decidir al final, cuando cayó fuego del cielo y destruyó todo y quemó todo el holocausto. Estamos esperando hasta allá. Estamos esperando hasta ese momento para llegar y decir, no, yo elijo a Dios porque es que lo que está cayendo del cielo es fuego. O lo que está cayendo, como en estos días en Australia, unos granizos del tamaño de una pelota de tenis. Y entonces la gente ahí sí dice, oh my God. Claro, oh my God, claro, ahora sí podemos buscar y elegir a Dios cuando salen al campo y ven los animales muertos por semejantes pedradas que caían del cielo. Los carros destruidos, las casas destruidas. Y claro, ahí sí, oh my God, vamos a entender que Dios es Dios cuando vengan las pruebas y las dificultades. O vamos a elegir número 2, el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? El camino que nos muestra Moisés, el camino que eligió Josué. Cuando Moisés un buen día, mis amados hermanos, tuvo que llevar al pueblo a que tomara una decisión correcta.
porque su hermano Aarón, que lo había dejado a él para que guiara al pueblo, para que mantuviera al pueblo, se dejó convencer que lo mejor era construir un becerro y adorarlo. Y Moisés tuvo que decirles, así que se puso a la entrada del campamento y les dijo, tuvo que pararse él en la raya y decir, aquí no hay más elección. ¿Qué tienen que hacer? Los que estén de parte del Dios de Israel, no dijo de mi parte, sino de parte del Dios de Israel, vengan conmigo. ¿Qué tribu se fue con él? La tribu de Leví. Y esa tribu recibió después más beneficios. Se unieron a Moisés. Y lo que viene es durísimo de ahí en adelante, porque ellos tuvieron que ir y matar gente de su propia familia que se habían apartado de Dios. Y por eso, mis amados, el camino correcto debemos elegirlo. El camino de caminar con Dios, valga otra vez la pena la redundancia. Josué, después de mirar todo lo que había hecho Dios, de entregar la tierra a las tribus, hasta donde como que tuvo fuerzas él también, y hasta donde ya como que no quiero guerrear más, no entregó toda la tierra, ni peleó todo lo que tenía que pelear, pero le agradó a Dios todo el tiempo Josué. Y por eso, mis amados, cuando ya está viejo, cuando está terminando su tarea, él reúne a su gente, a su pueblo, y les dice, si mal os parece servir a Jehová, escogíos hoy a quien sirváis. Escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la decisión correcta. Decidir caminar con Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ¿cuál es el camino? Así como Elías, así como estos hombres de Dios eligieron, cuando tenían a todo el mundo en su contra, eligieron caminar con Dios. Escoger el camino correcto, ¿qué es? ¿Qué es lo que vamos a tener que nosotros adoptar para dejar otro poco de cosas y comenzar a transitar por el camino estrecho? Vamos a tener que ajustarnos en muchas cosas para caminar por el camino estrecho. Caminar por el camino de Dios es andar con Él. Y eso equivale a andar en perfección. Y la palabra del Señor dice que nosotros en este proceso que estamos aquí, por eso el apóstol Pablo decía, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Juan Wesley nos enseña que el proceso en la vida cristiana no inicia y termina el día de la conversión, sino que viene un proceso que se llama la entera santificación o la santificación progresiva para llegar a la entera santificación. Por eso equivale a perfección. El Señor le dijo a Abraham, le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. No le dijo, anda delante de mí y trata de ser ahí como puedas, sino anda delante de mí y sé perfecto. Andar en el camino de Dios es atraer la bendición de Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 116, 8 y 9, versículo 8, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. ¿Quién lo hizo? No, es que tengo una destreza tremenda para enfrentar los problemas. No, el salmista sí que sabía pelear guerras y sabía sortear situaciones difíciles. Pero cuando él mira al final y dice, ¿quién me sostuvo? ¿Quién fue el que me libró de mi alma, de la muerte? ¿Quién fue el que me libró de llorar terriblemente ante las circunstancias? ¿Quién fue el que evitó que mis pies resbalaran? Dios. Caminar en el camino de Dios nos evita, hermanos amados, los problemas y atrae la bendición de Dios. Llega la bendición de Dios. Es propiciar que Dios nos tome. Un buen día el Señor va a venir por su iglesia. Y de pronto usted está pensando, ojalá que sea antes de la gran tribulación. El otro dirá, no, yo creo que es en la mitad de la tribulación. Y el otro dice, después de la tribulación es que va a venir el Señor. Después, hermanos amados, ese día nos vamos a dar cuenta cuándo fue. Pero mientras tanto, mantenga su vida en buena relación con Dios. Mire, la Biblia dice que Lot se torció en su camino. No fue aceptado todo lo que hizo Lot.
Sin embargo, al final Dios lo considera como el justo, a pesar de todas las cosas que hizo. Pero hubo hombres que caminaron rectos, como Enoc. ¿Cómo caminó Enoc? Dice, Enoc caminó con Dios y fue tomado porque Dios se lo llevó. ¡Qué bendición! Mire que hay un hombre que caminó con Dios y Dios lo tomó. ¿Quiere usted que Dios lo tome? Camine con Dios. Elías fue un hombre que caminó con Dios. Lo llevó el Señor. Entonces estos dos hombres nos dan ejemplo de que sí se puede caminar con Dios a pesar de todo lo que haya alrededor. Caminar con Dios o andar en el camino correcto es traer dignidad a nuestra vida. Hermanos amados, el enemigo ha querido que nosotros nos veamos como lo que no sirve para nada. Cuando ya no hay oportunidad, que no tenemos ninguna oportunidad en la vida, el enemigo es un experto en eso. Pero el Señor es el que nos da dignidad. Dice Apocalipsis 3:4, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Él es el que nos lleva a ese nivel de dignidad. Dice el apóstol Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. ¡Qué bendición! Andar en el camino correcto es traer rectitud. Dice el profeta Isaías 26:7, el camino del justo es rectitud. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Está diciendo el camino del justo es recto. Y tú que eres recto, pesas el camino del justo. Tú sabes cómo vamos en esta vida. Amén. El Señor sabe cómo estamos caminando delante de Él. Aparta o aleja las oportunidades para el placer. Caminar con Dios hace que las oportunidades de pecar estén cada vez más lejos. Alguna vez un hombre dijo, es como una ilustración, que un hombre dijo, voy a contratar el mejor chofer para que siempre lleve mi familia. Pero para que lleve mi familia voy a examinarlos. Dice que hubo una lista grande, una fila de conductores para que manejaran sus vehículos y llevaran a la familia. Y cada que pasaba uno le preguntaba, ¿a usted qué tanto le gusta andar del abismo? Y los hombres dijeron, esa pregunta es capciosa. Claro, si yo digo que soy arriesgado, que soy temerario, yo puedo tomar el cargo y estar en esta familia. Y contestaban, lo más cerca del precipicio. Yo me defiendo cerca del precipicio. Me encanta cuando caen las rocas empujadas por las llantas. Yo soy ese. De pronto un hombre no tan importante, no de muy buena presencia, le preguntaron lo mismo y dijo, ¿usted qué tanto le gusta andar del abismo, cerca del abismo? ¿Qué tan cerca? Y este hombre respondió, lo más lejos que pueda. No puedo correr riesgos ni llevar en riesgo a la persona o a las personas que llevo. Lo más distante que pueda del abismo voy a siempre a conducir. Le dieron el cargo. Esa es la ilustración. Porque el padre de familia quería que su familia estuviera protegida y no estuviera corriendo riesgos innecesarios. Se necesita que el que conduce sea responsable. Por eso el camino del Señor aparta o aleja las oportunidades del placer. Y no olvidemos que los caminos de Dios, todos nuestros caminos, son conocidos por Dios. No podemos ocultarnos del Señor. Dice la palabra, Él ve todos sus pasos. Dice Job, Él conoce todos los pasos del hombre. El salmista dijo, Salmo 119, 168, he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. He guardado, ¿qué? Los mandamientos de Dios, los testimonios de Dios, porque hay una razón, porque todos mis caminos están delante de ti. Por eso podemos guardar esta palabra, por eso esta palabra nos da luz para que nosotros podamos caminar seguros. ¿Y cuál es, punto número 3, la característica del camino del creyente? Pues todo encierra en lo que el apóstol Pablo dijo,
¿cómo deberíamos ser? Todo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, eso es nuevo. Todo nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo demás se quedó en el camino por donde veníamos transitando. Todos íbamos por ese camino errado, camino de muerte, de perversión. Pero un buen día, Dios nos mostró su misericordia y ahora vamos a caminar en una vida diferente, totalmente nueva. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Por eso, qué bendición poder estar seguros que ya no viene ninguna condenación, porque estamos seguros en qué camino transitamos. Dejar de andar por las circunstancias y caminar de aquí en adelante por fe. La fe en Dios, en sus promesas, no en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades, porque cuando comenzamos a mirar las circunstancias nos pasa como Pedro, cuando él iba caminando sobre el agua y comenzó a mirar, dice la Biblia, algo como para creerlo, comenzó a mirar el viento. El viento no se ve, pero sí se ven las olas, se ve su efecto, y comenzó a ver el efecto, las circunstancias terribles, comenzó a hundirse, y se hundió. Y pudo salir a flote y exclamar, Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó. Y amados hermanos, comenzar a andar por fe y dejar de mirar las circunstancias y dejar de mirar el problema y dejar de oír tantas voces negativas y comenzar a escuchar la claridad de la voz de Dios. Eso es una vida que va por el camino correcto, el cristiano que va por ese camino. Es tener una vida espiritual. Esa mundanalidad que quiere meterse y que quiere ahogar al cristiano, tiene que estar lejos de la vida del creyente. No importa que estemos en el siglo XXI, es un creyente a pesar de que esté muy moderno y muy tecnificado, pero es un cristiano que le teme a Dios en todo. Firmeza y estabilidad. Firmeza. La palabra de Dios dice, hermanos, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Firme, revise permanentemente sus pasos para no caer, porque si cae, hermanos amados, va a caer en el otro camino. Amor incondicional. El amor del cristiano debe ser sin fingimiento, y no simplemente el cristiano que abundan sus palabras melosas, pero son palabras solamente melosas, no son palabras que brotan del corazón. Amados, esa es un amor que no es un amor verdadero. El amor debe ser incondicional, no un amor fingido, dice la palabra del Señor. Andar sabiamente, andar cautelosamente, andar, hermanos, con sigilo. Eso es caminar en la vida del creyente. Debemos esforzarnos por tener ese conocimiento, esa seguridad de poder caminar con seguridad, sabiamente, sigilosamente, prudentemente. Mirad pues, dice la palabra del Señor en Efesios 5:15, cómo andar, mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es decir, que hay que estar muy pilas, muy pendiente, muy atento, muy sigiloso de la manera como estamos caminando. Andar en luz. Hermanos, si esta lámpara se apaga, no hay para qué. Esta lámpara tiene que estar encendida, porque la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y por eso, mis amados hermanos, si andamos en luz como Él está en luz, dice la palabra, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esta palabra tiene que ser lumbrera para nuestro camino, todos los días, todo el tiempo, a toda hora y en todo lugar. Y lo mejor encierra, mis amados, comenzamos con una vida nueva y nos lleva a que seamos semejantes a Cristo. La palabra del Señor dice, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hermanos, la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es el que piensa como piensa Dios. Y como piensa Dios, está en este libro. Así es de que esa es la vida diferente del cristiano.
La vida diferente del que conoce a Dios transita por un camino totalmente apartado del otro camino. No se mezcla, no se juntan, no hay un camino intermedio, una tibieza. Concluyo acá. Dios no estableció un tercer camino. Dios no estableció el camino de la tibieza. Por el contrario, el camino de la tibieza le produce vómito a Dios. Y amados, dice, ¿es frío o es caliente? Y esos caminos van alejándose cada vez más. Número 2, dependiendo del camino en que estemos transitando en la vida, así vamos a demostrar semejantes a quienes somos. ¿A quién nos parecemos? ¿De quién heredamos esa forma de ser, de caminar, de hablar, de pensar, de hacer las cosas? Escoger la vida es el mejor camino, dice la palabra del Señor. Escoge pues la vida, es el mejor camino. Y eso va a demandar santidad para poder transitar por ese camino. Amén. Reciba esa palabra, esfuércese. Así como dijo el Señor, escojan el camino de la vida. Así como dijo el Señor, es una orden que les doy, que amen a Jehová, su Dios, con todo su corazón. Gracias, amado Dios, por esta palabra, por esta bendición. Gracias porque podemos, Señor, aún tenemos la oportunidad de corregir, de decirte a ti, Señor, coloca mis pies sobre roca, coloca mis pies por el sendero correcto. Y ayúdame a transitar firme, Señor, en santidad por ese camino. Aparta de mí cada vez más mi vida de ese camino de perversidad, de ese camino de muerte, de destrucción. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga, les enviamos un abrazo y abrazamos aquí a todos los que están. Dios les bendiga. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te